Buenas noches, estimados alumnos. Estamos en la última unidad de nuestra materia y en la última parte de esta unidad referente a las fuentes de financiamiento y el costo de capital. Veremos a continuación la segunda parte de esta última unidad, recordando que en la clase previa nosotros analizamos todo lo referente a las fuentes de financiamiento. Ahora vamos a abordar la segunda parte de esta última unidad referente al costo de capital, lo cual nos permitirá concluir de manera exitosa y cumpliendo los objetivos académicos de nuestra materia estudio financiero. Analicemos entonces, primeramente, el concepto de el costo de capital. Y aquí tenemos algunos elementos que nos permiten construir esta definición. Y diremos entonces que el costo de capital está representado por los rendimientos o beneficios que a cambio de darnos ese beneficio de capital que requiere nuestro proyecto, nuestra empresa, nos cobran las distintas fuentes financieras y que pues evidentemente responde a un objetivo en el que ellos están considerando el riesgo y el esfuerzo de inversión. Entonces, de forma resumida, el costo de capital va a ser aquel rendimiento o beneficio que nos han de cobrar las distintas fuentes de financiamiento a las cuales vamos a recurrir para poder apuntalar financieramente a nuestro proyecto y en el cual ellos consideran su riesgo y el esfuerzo de inversión. Importante acá mencionar que este rendimiento o beneficio pues va en razón a que las fuentes de financiamiento, sea un banco, sea un proveedor o cualquier otra fuente financiera, pues el hecho de cedernos recursos a nosotros o cualquier otro interesado, pues ellos están teniendo un riesgo al dar ese recurso. Y pudieran haberlo destinado a otro fin, pero sin embargo ellos están haciendo un esfuerzo ahí también de inversión. Entonces, a cambio de correr ese riesgo, ellos tienen un premio. Ese premio se le llama rendimiento o beneficio. Nada absolutamente se puede considerar gratuito en la vida y desde luego, como seres humanos perseguimos un premio o una recompensa a un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo que hacen las instituciones financieras, las fuentes de financiamiento, persigue también un determinado beneficio y es en razón de ello que lo cobran. Entre mayor sea el riesgo, evidentemente ellos buscarán un mayor rendimiento o beneficio. Entre menor el riesgo, pues evidentemente habrá costos más competitivos, habrá un interés más bajo. Y normalmente esto también va en función del esfuerzo de inversión que ellos están haciendo. A mayor capital, pues también muchas veces corresponde un interés más bajo. No es lo mismo pedir 100,000 pesos a pedir 1,000,000 de pesos. Normalmente el acceso a mayores fondos implica también que la fuente de financiamiento busca protegerse. Y al protegerse con garantías, pues ellos al final tienen
garantizado el pago de una o de otra manera. Entonces, eh, con toda esa experiencia acumulada de estas fuentes de financiamiento, eso les permite a ellos dar costos más competitivos, intereses más bajos, rendimientos más bajos sobre el capital que ellos nos están concediendo. Lo que sí va a ser en definitiva un factor determinante en el interés va a ser desde luego el nivel de riesgo. Mayor nivel de riesgo va a subir el costo de capital y a menor nivel de riesgo para ellos el costo de capital va a ser más bajo y más competitivo. Analicemos la siguiente información. Aquí, continuando justamente con este aspecto, aquí tenemos en la imagen a distintas fuentes de financiamiento y aquí tenemos representado cuál sería el costo de capital para cada uno de ellos. Si hablamos de los socios de un proyecto, pues ellos van a buscar un rendimiento, un beneficio para su proyecto, entonces sería el costo de capital. Si hablamos de los bancos, pues ellos nos van a cobrar un interés, ya sea que sean bancos públicos o bancos privados, nos van a cobrar un interés. Evidentemente, si son públicos, pues el interés va a ser más bajo y si son privados, el interés va a ser más alto. En el caso de los proveedores, pues vamos a pagar un sobreprecio. Es decir, no nos están cobrando directamente un interés, pero a cambio del riesgo que ellos corren al darnos crédito y que nosotros les paguemos después los productos, pues evidentemente vamos a pagar un sobreprecio y eso lo observamos claramente en cualquier establecimiento donde nosotros vamos y al pagar al contado es un precio y si es a crédito pues es otro precio y normalmente ese precio es mayor. En el caso de los arrendamientos de distintos bienes, casas, maquinaria, equipos, etcétera, nosotros pagaremos a quien nos concede esos bienes una renta por el uso de esos bienes y eso es lo que representa su costo de capital. Entonces aquí tenemos claramente cómo se trabaja el costo de capital para diferentes fuentes de financiamiento. Entramos a un concepto que es clave para ir entendiendo más a fondo lo que es el costo de capital. Y esto es el costo de capital promedio ponderado. Se utiliza esta medida porque normalmente para apalancar, para financiar un proyecto, muchas veces no se utiliza una sola fuente financiera. Si fuera una sola fuente financiera, pues fuese mucho más sencillo calcular el costo financiero. Ejemplo, si vamos a un banco y este banco me cobre el 34% de interés anual, pues ahí ya no hay punto de discusión. El costo de capital es ese 34% que me está cobrando el banco de intereses a cambio de concederme el recurso. Pero en la mayoría de los proyectos, en la mayoría de las empresas, podemos tener un financiamiento bancario, le podemos quedar a deber a un proveedor, los socios del proyecto aportan determinados recursos, si recurrimos a una arrendadora, nos va a cobrar una determinada renta por darnos el bien. Entonces, ahí ya no es tan sencillo saber cuál es el costo de capital. Entonces, ahí es donde entra en juego el concepto de costo de capital promedio ponderado, en el cual vamos haciendo, estudiando el concepto, vamos haciendo una medición financiera de ese costo para cada una de las fuentes financieras y que
van a ser necesarias esas fuentes para poder apalancar un proyecto específico, sea un invernadero de tomates, sea una papelería, sea una ferretería, etcétera. Cada proyecto tiene sus propias necesidades. Entonces, la suma de esos costos de las diferentes fuentes de financiamiento, pues es necesario calcularlo y calcular el promedio de todas esas fuentes de manera ponderada. Y a eso es a lo que llamamos el costo de capital promedio ponderado. Más adelante, ya entrando a la parte práctica, vamos a ver ejemplos sobre el cálculo y cómo funciona en la práctica el costo de capital promedio ponderado. Evidentemente, jóvenes, también para poder calcular el costo de capital nos es indispensable lo que hemos estado trabajando a lo largo de nuestra materia y que es a lo que le llamamos la corrida financiera. Y que esta corrida financiera se trabaja en 4 etapas, según hemos visto. Primero trabajamos con estimaciones. Esas estimaciones parten de información que ya tenemos de nuestro estudio de mercado y de nuestro estudio técnico y de las cotizaciones que realizamos sobre las adquisiciones que se van a hacer para el proyecto. Como segunda etapa, hacemos una proyección de resultados en la cual elaboramos nuestros presupuestos y en esos presupuestos hacemos estimado de cuánto se va a llegar a gastar en los diferentes rubros y en esos diferentes presupuestos del proyecto. Con eso vamos construyendo diferentes pestañas llamados libros, en el caso del Excel, en donde vamos colocando, por ejemplo, nuestro presupuesto de ingresos, nuestro costo de producción, nuestros gastos de administración, nuestros gastos de venta, nuestras depreciaciones, nuestras amortizaciones, etcétera. Pero así como lo hemos hecho, para que le podamos llamar corrida financiera, deben de estar cada una de estas hojas o libros debidamente enlazados unos con otros, de tal manera que lo que tenemos en ventas pues repercute necesariamente en lo que vamos a gastar en nuestros costos de producción, y lo que vamos a tener en nuestros costos de producción pues va a impactar también la inversión del proyecto, va a impactar nuestro estado de resultados. Entonces, todo en un proyecto de inversión, desde el punto de vista financiero, está enlazado una cosa con otra. Entonces, debe de haber un sistema inteligente financiero a la hora de elaborar nuestra corrida financiera. Y eso es lo que hemos venido trabajando en los ejemplos prácticos que hemos trabajado a lo largo de nuestra materia. Para ello, evidentemente, pues ya mencionamos, hay que hacer uso de diferentes softwares. El más común es Microsoft Excel, aunque existen otros softwares que no vienen integrados a la computadora y pues tenemos que adquirirlos. Pero con el de Excel se trabaja perfectamente estos aspectos y de manera muy, muy eficiente, como hemos podido verlo a lo largo de nuestra materia. Y además, casi todas las instituciones públicas y privadas nos aceptan e incluso nos piden y nos sugieren la presentación de esta información en Excel. Entonces, hablemos también de algo muy importante. ¿En qué nos ayuda la corrida financiera para trabajar este aspecto del costo de capital? Lo podemos ver en los distintos aspectos que ya hemos trabajado en nuestro proyecto. No pudiésemos calcular el costo de capital
sin antes saber pues cuál es el monto del recurso que vamos a pedir en préstamo. Y eso lo vimos en el presupuesto de inversión al ver el monto total de financiamiento externo que vamos a pedir para el proyecto. Y ese financiamiento externo lo trabajamos dentro de un libro, dentro de un documento en la corrida financiera llamado amortización de la deuda, donde fuimos elaborando los diferentes pagos de capital y el pago de intereses que íbamos a tener. Entonces, ahí se hace mucho más evidente cómo trabajar dentro de la corrida financiera los costos de capital y que sin esa corrida financiera, pues difícilmente no hubiéramos podido tener la precisión y la exactitud para poderlos calcular. Aparte, en la misma corrida financiera reflejamos el costo de arrendamientos que pudiéramos tener para el funcionamiento del proyecto, y lo cual representa también evidentemente otro costo de capital, aparte de los intereses que vamos a pagar a nuestras fuentes financieras, que normalmente son los bancos. Hay 3 etapas para trabajar el estudio financiero en relación a la toma de decisiones. 1, tenemos que generar información, que es lo que hemos venido trabajando. Para ello necesitamos tener información de mercado, información técnica y información de las cotizaciones. Hay que interpretar la información que vamos generando en nuestra corrida, en nuestro estudio financiero. Si no sabemos dar lectura e interpretación, de nada nos está sirviendo generar la información. De nada nos sirve tener un estado de resultados si no lo sabemos de leer. De nada nos sirve tener un balance general si no lo sabemos leer e interpretar. De nada nos sirve tener un presupuesto de información si no sabemos qué nos está diciendo esta información. Esa lectura e esa información nos tiene que llevar a una etapa superior, que es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en un proyecto normalmente implica que si estamos viendo, por ejemplo, que tenemos costos altos, pues hay que ver la manera de reducirlos. Entonces ya estamos pasando del análisis de información a decisiones en beneficio del proyecto. Y muchas veces, si a pesar de todos los cambios y en beneficio del proyecto, seguimos observando una rentabilidad que no es, que es nula, o bien no es una rentabilidad atractiva para el inversionista, pues incluso puede haber un rechazo hacia la realización del proyecto. Entonces ahí nos está llevando una toma de decisiones que al final es en beneficio del interés económico del proyecto y de los inversionistas que están buscando pues proteger su capital. Nadie, ningún empresario, ni la señora que vende tamales, ni el que tiene un puesto en el mercado, ni el que tiene una papelería, ni el que tiene una ferretería, ni el que tiene un ciber quiere perder, evidentemente, porque pues el recurso que es útil para ellos y para sus familias. Entonces, evidentemente, los inversionistas, los empresarios, buscan tomar decisiones que maximicen su capital, su riqueza. Y para eso nos sirve el estudio financiero, porque nos va a generar esa información que nos va a permitir tomar esas buenas decisiones en materia financiera. Y esa es justamente la importancia de la toma de decisiones, que nos permite aprovechar de la mejor manera los recursos financieros propios y ajenos que vamos a tener disponibles para el proyecto. Estimados alumnos, con esto concluimos y estamos llegando al final de la parte teórica de nuestra materia. Hemos concluido
exitosamente este apartado. Un gusto estar con ustedes. Tenemos pendiente aún la parte práctica, pero estamos concluyendo de buena manera la parte final de nuestra materia. De mi parte, ha sido un gusto trabajar con todos ustedes